Muy buenas noches, amada familia Epicentro, bienvenidos una vez más a este tiempo de discipulado en casa, este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Y hoy felices estamos aquí en nuestra mesa del comedor acompañados con nuestros hijos. Esperamos que desde casa también estés allí con toda tu familia, porque es un tiempo para estudiar la palabra del Señor, es un tiempo para que juntos como familia crezcamos en el conocimiento de nuestra maravillosa palabra que el Señor nos ha dado. Antes de ir a alabar juntos al Señor, vamos a leer lo que dice el Salmo capítulo 1. Dice la palabra del Señor: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Aleluya. Vamos a adorar y exaltar el nombre del Señor en esta noche y vamos juntos a bendecirle, a darle gracias, porque Él ha sido en gran manera bueno con nosotros. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi paso y mis pasos se guiarán con tu voz. Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré corazón ante ti. Tú serás mi paso y mis pasos se guiarán con tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Rendiré mi corazón ante ti.
sellarán con tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Oh, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Señor. Sí, Señor, gracias te damos, cantamos de tu amor inagotable sobre nuestras vidas. Queremos en esta noche darte muchas gracias por el cuidado que has tenido de nosotros. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido de nuestras familias. Gracias por guardar nuestras vidas del mal. Gracias por traer provisión a nuestra mesa. Gracias, Señor, porque nos has llamado para que te conozcamos. Porque a pesar de las dificultades podemos y tenemos nuestra confianza en ti, nuestra esperanza en ti, Señor, que tú eres nuestro Padre, quien tienes cuidado de nuestras vidas como también de nuestras familias. Muchas gracias, Señor, te queremos dar. Gracias te damos y como lo dices en tu palabra, echando toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nuestras vidas. Hoy te presentamos todas las necesidades, nuestras peticiones. Pedimos, Señor, para que seas tú obrando esos milagros de sanidad en nuestras familias, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros hermanos, Señor. Pedimos, Padre, por cada uno de los que en este momento se encuentra enfermo, se encuentra hospitalizado, que quizás están en sus casas, Señor, que están, Señor, diagnosticados con el COVID, Señor, o también aquellos que están con otras enfermedades. Pedimos a ti para que tú hagas esos milagros de sanidad, para que tú extiendas tu mano a favor de ellos, Señor, y tú, Señor, te lleves toda enfermedad de sus cuerpos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos también para que tú traigas provisión a aquellos que necesitan esos milagros financieros, aquellos que claman en esta noche por esa fuente de ingreso, por ese trabajo, por ese labor, por esos negocios. Pedimos tu bendición, Señor, sobre cada uno, sobre cada familia que representamos, como también, Señor, pedimos para que tú traigas unidad en medio de los hogares, que todo espíritu inmundo, que toda división que el enemigo ha querido colocar en medio de los hogares y de las familias, que tú vengas y pelees a favor de cada hogar, de cada matrimonio, de cada relación de padres e hijos, de esposos. Pedimos, Padre Celestial, para que seas tú trayendo esa unidad en el nombre de Jesús, como también entregamos, Señor, cada situación, aquellos que están en angustia, aquellos que están, Señor, oprimidos, aquellos que están, Señor, atados al pecado, en esclavitud. Pedimos a ti para que traigas libertad sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias te damos. Gracias porque tus oídos están atentos a nuestro clamor y porque creemos que veremos esos milagros a favor de tu pueblo, a favor de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y aleluya. Amén. Bueno, familia Epicentro, qué bendición, qué alegría poder esta noche compartir con cada uno de ustedes y disfrutar de este estudio de la palabra del Señor. Así que bienvenidos a aquellos que acaban de ingresar a esta transmisión. Gracias por estar allí y esperamos que estén con su Biblia, con su libreta de apuntes para que todo lo que hoy vamos a estudiar puedan recibirlo y guardarlo allí para luego estar repasando y guardarlo en el corazón. Así es. Esta noche
Continuamos porque tenemos este estudio secuencial, podríamos decirlo. Y vamos a ir a una porción del Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12 y 13. En la versión de la Reina Valera este texto dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en la Nueva Traducción Viviente, mismo capítulo 1, versos 11, 12 y 13, la Escritura dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Muy bien. El derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y esta noche vamos a hablar de nuestra herencia como hijos de Dios. Luego de que colocamos nuestra fe en el Señor, luego de que le recibimos en nuestra vida como Salvador y de que le dimos a Él el señorío de nuestro corazón, ¿qué es lo que nosotros hemos recibido? Hemos recibido el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora tenemos una nueva condición delante de Dios. Dejamos de ser creación de Dios, criaturas de Dios, a llegar a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos una herencia, tenemos una identidad en Dios. Y de eso es lo que esta noche vamos a hablar. Así es, vamos a hablar acerca de todos esos regalos que recibimos cuando hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que lo primero que vamos a mirar es que comenzamos a tener una nueva relación con Dios. Vamos a mirar lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice que ¿a quién debían ir a predicar los apóstoles? A toda criatura. Es importante entender que todos los seres humanos somos creación de Dios. Pero antes creíamos que todos los que nacíamos éramos ya inmediatamente hijos de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que no es así, que todos los que nacemos somos creación de Dios, pero que es importante cumplir con algo para poder ser hijos de Dios. Vamos a mirar lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Tú lo tienes, Juan? Manuela. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, en esta versión, amor. Segunda de Corintios, para que todos los que están en casa también lo puedan ver, porque tu versión es una versión que no tenemos. Sí, segunda de Corintios. Exacto. Vamos a mirar capítulo 5, versículo 17. Segunda, mi amor, esto es primera. Sí, amor. 5, versículo 17. Miramos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. Entonces aquí nos está hablando que de modo que si alguno está en Jesús, ¿qué sucede?
¿Qué somos? Una nueva creación. Una nueva creación, una nueva criatura. Dice que las cosas viejas quedaron atrás y aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que sucede cuando estamos en Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Ya dejamos de ser solamente creación y eso lo vamos a mirar en Romanos capítulo 9, versículo 8. Es decir, que ahora nosotros somos una nueva creación en Dios. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Muy bien, entonces aquí, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que no son aquellos los que son contados como descendientes en cuanto a la carne, ¿sí? Sino son aquellos los que han puesto su fe y su confianza en Jesús. Muy bien, o sea que no heredamos nuestra posición como hijo de Dios, como hijos de Dios, solo porque descendemos de una familia X Una familia o porque cristiana. descendemos de los judíos Ah, ok. o del pueblo del Señor, sino que somos hijos de acuerdo a una promesa. Así es. ¿Y cuál promesa? Vamos a mirar Juan capítulo 1, versículo 12. Isabela nos lo va a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias. Entonces aquí, ¿qué promesa nos da la palabra del Señor? Que todos los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nos dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios, no solamente nombrados, sino hechos, es decir, una posición ahora en Jesús. Muy bien. ¿Cuáles son entonces los requisitos para ser hijos de Dios? Allí nos dice claramente, más a todos los que le recibieron. Primer requisito. Y el segundo, a los que creen en su nombre. El nombre Jesús significa Salvador. Así que cuando crees que Él es el Salvador del mundo, aquel Mesías que Dios prometió, el que había de venir para salvarnos, y le recibes, entonces ahí es donde nacemos de nuevo. Somos una nueva criatura en Dios, nueva criatura en Cristo Jesús, y venimos a ser hijos de Dios, en la posición de hijos de Dios y también llamados hijos de Dios. Así es. Y Juan 1:13, en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es decir, somos engendrados no físicamente, sino por algo que Dios hace en nuestro corazón. Por eso cuando recibimos a Jesús y creemos en Él, no experimentamos nada en lo físico o en lo natural de nuestro cuerpo, pero sí en lo espiritual. Estábamos muertos y nos es dada la vida de Dios en nuestro espíritu. Nuestra alma necesita entonces a partir de ahí comenzar a ser transformada por Dios y comenzamos a seguir la dirección del Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros. Pero algo que es importante y vamos a mirar es que para muchos que quizás no tuvieron una buena relación con sus padres en lo terrenal, para muchos se les hace muy difícil ver a Dios como su padre, como ese buen padre. Pero vamos a mirar que hay alguien que nos va a ayudar para que podamos ver a Dios como nuestro Padre, ya no solamente como nuestro Creador. Y vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 8, versículos desde el 14 hasta el 16. ¿Lo quieres ¿Quieres leer? leer? Léelo. La palabra de Dios para todos. Del 14, ¿cierto? Sí, amor, el 16. Los hijos
de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Muy Amén. bien. Esa versión nos lo dice de una forma muy clara. Sí, la palabra de Dios para todos. Y que entonces nos está diciendo que gracias al Espíritu Santo es que podemos decirle a nuestro Padre, Abba, Padre, Papito, con esas palabras tan tiernas que hace que nosotros podamos acercarnos y verle como ese Padre bueno, quien tiene cuidado de nosotros. Y por eso es tan importante tener esta verdad en nuestro corazón. Quizás tú desde casa o quizás llevas poco tiempo conociendo la palabra del Señor y aún quizás no te sientes digno de ser hijo de Dios, pero quien te va a convencer de que eres un hijo de Dios, no porque lo merezcamos, no porque seamos o merecedores de esto, sino es por el hecho de que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a mirar entonces que también tenemos otro regalo por haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero algo que es importante que que tengamos también en cuenta, que se me pasaba, es Juan capítulo 8, versículo 42. Algo que también la palabra del Señor nos afirma y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 42. Juan capítulo 8, versículo 42. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Entonces aquí lo que podemos ver es qué sienten los que aman a Jesús, los que aman a Dios por las palabras que declaró Jesús. ¿Qué siente, qué deben sentir los que somos hijos de Dios por Jesús? Amor. Debemos sentir amor por Él. Por eso es que alguien que diga que ama a Dios, pero no ama la obra de salvación o las palabras que Jesús nos da en su palabra, realmente no es coherente, ¿cierto, amor? Ahora sí miremos desde el versículo 44 al 47. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Así que es importante mirar lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿no? ¿Cuál sería entonces esa conclusión? Que la seguridad de nosotros ser hijos de Dios nos la da el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que realmente en nuestro corazón, verdaderamente en nosotros hay ese amor para con Dios y creemos en su palabra? Porque amamos lo que Jesús nos habla
en su palabra, porque creemos, porque nos deleitamos y porque anhelamos cada día escuchar las palabras de Jesús, escuchar su palabra. Si alguien dice que ama a Dios, pero rechaza a Jesús, verdaderamente es porque no ha nacido de nuevo, es porque verdaderamente no ha tenido ese encuentro personal. Al no tener ese encuentro personal con Jesús, pues no recibe esa promesa de ser hecho hijo de Dios. Allí lo dice muy claramente Jesús: los que no le aman no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, entonces ¿de quién son hijos? Y Él lo dice con claridad, aunque no nos gusta ver o leer o escuchar esta palabra, pero lo dijo Jesús: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y la característica de los hijos del diablo es que quieren hacer la voluntad de ese padre, el diablo. Mentira, robo, homicidio, no permanecer en la verdad. Pero los hijos de Dios tienen una nueva naturaleza y el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón de ellos. Y por el Espíritu Santo es que nosotros comenzamos a ver a Dios como Padre y llamarle Papito Dios. Abba Padre, que es la traducción que aparece allí en el griego. Y también por el Espíritu Santo vamos teniendo esa convicción, porque el Espíritu Santo es quien nos atestigua, nos asegura, nos convence en nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Y otra característica de los hijos de Dios, concluyendo también lo que hemos leído aquí, es que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los verdaderos hijos de Dios. Así es. Bueno, entonces vamos a mirar otro regalo que recibimos cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, y es el perdón de nuestros pecados. Así que para los que están ahí escribiendo, anotando en sus libretas, el perdón de nuestros pecados. Vaya, qué regalo tan maravilloso. Entonces lo primero que recibimos es una nueva relación con Dios. Pasamos de ser creación o criaturas, ahora somos nuevas criaturas en Cristo y tenemos una posición y una identidad. Somos hijos de Dios. Y el segundo regalo es el perdón de nuestros pecados. Vamos a mirar entonces lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Y vamos a mirar Hechos 10, 43. Isabel, antes Hechos 10, 43. Colosenses capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Hechos capítulo 10, versículo 43, dice 1:14. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿qué recibimos? Es muy claro el texto. Dice, recibiremos el perdón de pecados. También miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué texto, ¿no? Aquí nos habla lo que la palabra del Señor nos muestra, que existen dos clases de libros. El libro de las obras
y el libro de la vida. En el libro de las obras, como Los libros de las obras. los libros de las obras muestran son las obras, todas las acciones, todo lo que nosotros hemos hecho o hicimos. Y en el libro de la vida ya no hay obras, ya es un libro donde está escrito los nombres. ¿Los nombres de quién? De los que hemos creído en Jesús. Los nombres de los que hemos creído. Y es ahí donde podemos darnos cuenta. Aquí la palabra del Señor nos muestra que aquellos que fueron aún escritos sus nombres en el libro de la vida, dice que no serán condenados, pero aquellos que están en el libro de las obras, pues por causa de nuestras obras, ¿qué merecen nuestras obras? El juicio, y por el juicio pues nuestra condenación, porque por Así obras es. nadie se salvará. Y es ahí donde podemos entender lo que la palabra del Señor nos dice, que por gracia es que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que es un hermoso regalo el que recibimos, recibir el perdón por nuestros pecados, de lo que hicimos en nuestra vida, de lo que hicimos, pero al recibir a Jesús en nuestro corazón, recibimos ese perdón que Él promete para aquellos que hemos entregado nuestras vidas. Hace 8 días compartíamos de por qué los hombres se condenan, ¿sí? Porque rehusaron creer en el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces muchos rechazan la cura para el pecado. El virus, en este momento estamos viviendo una situación de pandemia donde muchos están atemorizados del COVID-19, pero hay un virus que le ha hecho más daño al ser humano y se llama el pecado. Pero ese virus tiene una cura que se llama Jesucristo. Dios envió a Jesús para que nosotros, al recibirle como nuestro Señor y Salvador, recibiéramos esa vacuna contra el pecado, porque gracias a la obra que hizo Jesús es que nosotros pudimos o podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Pero lastimosamente muchos están rechazando en este momento a Jesús. Miremos entonces ahora lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, de acuerdo con este pasaje, con este versículo, estos versículos, ¿qué pasó en el momento en que nosotros fuimos perdonados? Fueron anuladas las actas que hablaban de nuestras obras, obras que al ser juzgados eran contrarias a nosotros, porque nuestras obras atestiguan de que somos pecadores. Fueron anuladas. Jesús las quitó de en medio y las clavó en la cruz. Sabían que cuando el Imperio Romano crucificaba a los delincuentes que recibían esa pena de muerte que era la crucifixión, en la cruz se clavaba el acta en donde se exponía públicamente la razón, la causa, el delito por lo que esa persona estaba allí en la cruz. Así que Jesús, sin tener el por qué ir a la cruz, porque Él no cometió pecado, Él tomó nuestro lugar. Y estando allí en la cruz, entonces es como si alguien pasara por delante y dijera, ¿por qué está ese hombre allí crucificado? Entonces miraba el acta, y el acta atestiguaba de las obras por las cuales estaba allí crucificado, pero Jesús no estaba allí por sus pecados, Él estaba allí por los míos, por los nuestros, por los tuyos. Así que Jesús tomó esas actas, que eran nuestras obras, las arrancó, las clavó en la cruz y allí Él tomó el lugar tuyo, mío y nuestro. Qué hermoso lo que el Señor ha hecho por nosotros.
Qué hermoso, y ojalá que podamos entender. Le oramos al Espíritu Santo que traiga esa revelación al corazón de aquellos que quizás dicen, pero no, es que ustedes no saben lo que yo he hecho, y comienzan a autocondenarse, no comienzan a decir, no, pero es que yo no merezco que Dios me perdone porque he hecho tantas cosas, y aún ese pecado y aún eso el enemigo está usando para que no puedas acercarte a Dios con libertad. Pero aquí la palabra dice que no somos salvos porque hubiésemos sido buenos, porque no hubiésemos cometido pecados. Somos salvos es porque le hemos entregado nuestra vida a Jesús, y Él tomó esas obras de maldad, las clavó en la cruz, y al nosotros entregar nuestra vida a Él, le estamos entregando a Él nuestras vidas para que Él aún borre y destruya esa acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Vamos a mirar lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 14. ¿Listo, Manuela? Del 11 al 14. ¿Ya puedo leer? Todos los días los sacerdotes celebran sus servicios religiosos una y otra vez. Ofrecen los mismos sacrificios que nunca podrán quitar los pecados. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios. Ahora Cristo está esperando que Dios ponga a sus enemigos bajo su poder. Con una sola ofrenda, Cristo ha hecho perfecto a los que Él purifica. Así es. Bueno, entonces, como lo dice ese pasaje, según este versículo, ¿los sacrificios o las obras pueden quitar los pecados, Manuela? No. Exacto, no. ¿Y cuántos sacrificios entonces ofreció Jesús por los pecados? Uno. Uno solo. Muy bien, uno solo. ¿Cuántas ofrendas fueron necesarias para hacernos a nosotros perfectos? Una sola. Así es. Vamos a su Hijo Jesucristo. Vamos a mirar Hebreos 10, Juan, por favor, Juan, Hebreos 10, versículo 17 y 18. Dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Muy bien. Wow, dice, ¿cuál entonces debe ser esa actitud? ¿Cuál es la actitud de Dios frente a nuestros pecados? Qué hermoso saber que Él sí se olvida. Dice que nunca más se acuerda de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Nosotros como seres humanos fácilmente no olvidamos las faltas, las fallas de otros, o que otros tienen contra nuestras vidas, pero Dios nos dice en su palabra que nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Vaya, qué importante es tener esto en nuestro corazón, porque aquellos que se autocondenan por algo que pasó hace 20, 30, 40 años atrás, o aún que pasó en el pasado, pero que aún se están autocondenando y no creen que Jesús o que en Dios ya hay ese perdón de pecado, es importante entender, porque lo dice la palabra de Dios. En nuestra humanidad no es fácil entender ni sentirnos perdonados por algo que hicimos, pero cuando venimos a Jesús, cuando entregamos nuestra vida a Jesús y nos damos cuenta por la palabra que Dios nos da el perdón de nuestros pecados, qué hermoso saber que Él se olvida, Él nunca más vuelve a acordarse de eso. Así es. Así que concluimos que de acuerdo a la palabra de Dios, Jesús es la ofrenda suficiente
para limpiar nuestros pecados y perdonar nuestros pecados. Y no tenemos que agregar o añadir algo más para el perdón de nuestros pecados. De lo contrario, estaríamos haciendo, como dice la carta a los Hebreos, inmunda o pisoteando, lo que significa menospreciando el sacrificio y la sangre de Jesús. Con una sola ofrenda allí en la cruz del Calvario, Jesús pagó el precio para nuestro perdón y con su sangre nos limpió de nuestros pecados. ¿Para quiénes? Para aquellos que le hemos recibido y que hemos creído en su nombre. Así de fácil, así de sencillo, aunque nos parece a nosotros sencillo, claro, para nosotros es un regalo. Y como todo regalo, lo único que debes hacer es recibirlo. Pero quien te lo regala, él sí tuvo que dar un pago por ese regalo, adquiriéndolo para podértelo ofrecer gratuitamente. Y en este caso es lo que Dios nos ofrece mediante su Hijo Jesucristo. Qué hermoso. Bueno, entonces ya vimos que una nueva relación con Dios, pasamos a tener una nueva naturaleza, una nueva relación con Dios, siendo hijos de Dios. Segundo, recibimos el perdón de nuestros pecados. Ahora vamos a mirar tercer regalo de Dios y es el precioso Espíritu Santo. La presencia divina del Consolador, del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Vamos a mirar entonces lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué es mi cuerpo ahora? Niños, ¿qué es nuestro cuerpo? El templo del Espíritu Santo. El templo, la casa donde mora morada. el Espíritu de Dios. ¿Quién es nuestro dueño? Así es. Dios. Dios es nuestro dueño porque habemos sido comprados por un precio muy alto. ¿Y saben cuál fue nuestro precio? ¿Salvación? La sangre de Jesús, porque Él entregó su vida para salvarnos. Qué gran precio. O sea que somos muy importantes para Dios. Por eso el enemigo no quiere que nosotros nos veamos como Dios nos ve. Dios nos ve como su especial tesoro, como sus hijos amados. Y Él entregó a su único hijo por amor a nosotros. Bueno, y miremos ahora 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, cuando creímos y recibimos a Cristo, ¿qué pasó en nuestras vidas? ¿Llegó el Espíritu Santo? Así es, dice la palabra así, que el Espíritu Santo vino a nuestros corazones. Efesios 1, 13 y 14, vamos a mirar. Efesios 1:13. Sí, amor. Amén. Leo todo el 13. 13 y 14. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza.
Entonces aquí la palabra del Señor nos está diciendo que fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía a esa promesa de salvación. ¿Y cuándo? El texto dice cuando nosotros oímos el Evangelio que habla de nuestra salvación y creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, en el momento en que recibimos a Jesús y creemos en Él, cuando se nos comparte la buena noticia de salvación, las buenas nuevas, y creímos, es ahí donde el Espíritu Santo viene. No tiempo después, no años después de haber comenzado a creer o a caminar en Dios, sino el texto nos dice con claridad, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados. Y en la versión en que Manuela leyó, que es la palabra de Dios para todos, dice que se nos dio el anticipo de garantía, porque es la palabra que utiliza aquí el versículo 14. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Y la palabra arras es un término comercial de tiempos bíblicos que era eso, un anticipo como garantía de un trato que se hacía. Así que nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, aparte para transformarnos, para darnos una nueva vida en Cristo, también Él es la garantía de que nosotros vamos a recibir lo que se nos prometió en la presencia de Dios por la eternidad, y es la salvación eterna, la herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Bueno, entonces como conclusión de este regalo que es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que ahora que nosotros hemos invitado a Jesucristo a vivir en nuestro corazón, nuestro cuerpo se convirtió en la casa, en el templo del Espíritu Santo, y nos ha sido dado como anticipo de ese regalo de salvación. Así que es importante que nosotros entendamos esta verdad, que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos a poder vivir esta vida, esta nueva vida en Jesús. Así que te animamos, si tú en este momento estás comenzando, has estado muy poco tiempo y estás aprendiendo junto con nosotros, queremos decirte, tienes allí al Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, quien te va a ayudar, que cuando tú vayas a leer la palabra de Dios, Él va a estar allí para enseñarte, para revelarte esta verdad a tu corazón, y te animamos para que siempre que vayas a leer la palabra, le digas al Espíritu Santo que te muestre, que te enseñe esa palabra y que tú puedas entender todo lo que lees y lo que Dios quiere hablar a tu vida. Vamos a mirar entonces otro regalo, y es la vida eterna. Hasta aquí hemos visto entonces 3 regalos. ¿Cuáles son, niños? Vamos a ver si... La vida eterna, el Espíritu Santo El perdón. y el perdón. La vida eterna no es lo que apenas vamos a... Sí. ¿Y qué más? ¿Cuál falta? Falta... Míralo, tomaste Mira nota. los apuntes. ¿Cuál falta? El primero que vimos. El perdón. No, ese ¿ese fue fue el el segundo? ¿Somos qué? Ya Hijos nos... de Dios. Exactamente. Tenemos una nueva relación con Dios. Una nueva relación con Muy Dios. bien. Vamos entonces a mirar lo que nos dice Romanos 6:23. Vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos dice, y también vamos a mirar Primera de Juan capítulo 5, capítulo 11 y versículo 11 y 12. 6:23. 6:23. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna, en unión con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el regalo de Dios? ¿Cuál es la dádiva de Dios? La vida eterna. La para vida nosotros. La vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí es muy claro en afirmarnos, ¿no? ¿A través de quién? A través de Jesucristo, no
a través de otro medio, solamente a través de Jesucristo. Yo creo que muchos de los pasajes, amor, que leemos y durante todo este discipulado, estas noches, los martes, la palabra es muy enfática en aclararnos: en Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene al Hijo y el que más a todos los que recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es muy claro que es a través de Jesucristo. Ahora vamos a mirar entonces Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 y 12. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Bueno, Juan ya lo encontré. Versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muy bien, claramente nos dice, el que tiene al Hijo, ¿quién tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el testimonio? El que tiene al Hijo tiene el Padre. O sea, Tiene vida eterna. la vida eterna. Entonces, ¿qué tiene el que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador? Recibe la vida Tiene eterna. vida eterna. Tiene vida eterna. Vamos a mirar lo que la palabra también nos dice, ¿qué es la vida eterna? Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? La vida eterna, según este texto que está proclamado por los labios de Jesús, es conocer a Dios Padre y conocer a aquel que Dios Padre envió, a su Hijo Jesucristo. Así que la vida eterna es una vida nueva que se prolongará por la eternidad y comienza con conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Así es. Así que bueno, amados, se nos acabó el tiempo y esperamos que hayan aprendido todo esto tan maravilloso que nos dice la palabra del Señor, esta herencia maravillosa que hemos recibido a través de Jesús. Entonces recordemos esta noche nuestros regalos. Vimos 4 regalos. Bueno, Juan, ¿cuál fue el Cuando primero? creímos en su nombre y le recibimos, número 1, vinimos a ser llamados y hechos hijos de Dios. El segundo regalo, Es el perdón. el perdón de todos nuestros pecados, no unos o algunos, sino todos nuestros pecados. El tercer regalo, El Espíritu Santo. la presencia del Divino Consolador, el Espíritu Santo en nosotros. Nuestro cuerpo pasó a ser ahora la morada de Dios aquí en la tierra por medio de su Espíritu. Y el número 4, Es la vida eterna. la promesa de la vida eterna. Tenemos vida eterna. Todo esto no comenzará cuando vayas a la presencia de Dios dejando a través de la muerte este mundo, sino aquí mismo. Aquí comienza todos estos regalos que ya podemos nosotros disfrutar solo porque creímos en Él y le recibimos en nuestra vida como Señor y Salvador. Y bueno, no está de más preguntar, ¿tú le has recibido en tu corazón como Señor y como Salvador? ¿Has creído que Él es el Hijo de Dios, el Mesías que Dios prometió a este mundo como Salvador, el Salvador de la humanidad? Y como Salvador, entonces entiendes que como hombre, como mujer, estás sin condenación a causa de tus pecados, pero que para eso vino Dios trayendo a su Hijo Jesucristo para darte la oportunidad de que no fueras condenado por la eternidad o condenada, sino que vinieras a recibir el regalo de la vida eterna. Porque esta misma noche tú puedes pasar de esa condición de condenación y de muerte a la seguridad de salvación y de vida eterna. Así que no está de más, queremos invitarte a que hagas con nosotros ahora mismo esta oración donde le entregues tu vida al Señor, donde lo recibas en tu corazón y donde le pidas el perdón por todos tus pecados.
Queremos guiarte en esta oración. Ora con nosotros y en lo posible en voz alta. Dile conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Te confieso que he pecado, que he vivido apartado de ti, alejado, alejada de ti, Señor. Pero hoy vuelvo a ti mi fe, mi mirada, Señor. Y hoy vengo a pedirte perdón por mis pecados. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y como Salvador hoy te necesito. Confieso, Señor, que creo que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día de entre los muertos y que resucitando fuiste levantado hasta el lugar que recibiste al lado de la diestra del Padre. Y Señor, hoy creo que tú eres mi Salvador. Creo que tú eres el Salvador de mi vida. Te abro mi corazón y te recibo en mi corazón como mi Salvador. Y desde hoy quiero que tú seas quien señorees, quien gobiernes mi vida. Por eso, Señor, desde hoy te entrego mi vida para que tú la cambies, la sanes, la transformes y que perdones y limpies mi vida, Señor, que hasta hoy he vivido. Y desde aquí en adelante te quiero seguir. Quiero ser tu discípulo y quiero conocerte, Señor. Gracias por amarme, por perdonar mis pecados y porque hoy puedo recibir la seguridad de que puedo nacer de nuevo mediante el regalo que tú me das por la fe en tu nombre. Confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador, el Salvador del mundo, pero hoy a mi vida te hago mi Salvador, el Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, y gracias, Padre Celestial, porque por amor a mí enviaste a tu Hijo para mi salvación. Desde hoy, Señor, quiero que mi vida sea nueva. Desde hoy quiero que me llenes con tu presencia. Desde hoy quiero que me muestres ese amor que no había conocido y que no sabía que estaba disponible para mí. Desde hoy quiero que comiences a guiarme hacia ti, Señor, por medio de tu Espíritu. Abre mi oído para oír tu voz a través de tu palabra. Y Señor, déjame verte cada día en mi vida, en todos los aspectos. Desde hoy, Señor, guíame para que yo pueda llegar a ser el hombre o la mujer que tú has preparado para mí. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y Y amén. amén.